La Corte Electoral es otro de los organismos públicos que en estos días está moviéndose para que la ley de presupuesto quinquenal atienda sus aspiraciones. En sus contactos con las bancadas, los ministros de la Corte Electoral ponen el acento en algunas necesidades. El nuevo sistema de retribuciones, la implementación de un sistema informático para la gestión interna y las obras que hay que realizar para solucionar un inconveniente serio con un sótano que alberga archivos fundamentales. Lo más crítico es que también advierten que está en juego la organización de las elecciones del BPS y de la Universidad de la República, ambas previstas para el próximo año. ¿Cómo es esto? ¿De qué estamos hablando? Nos acompaña esta mañana en perspectiva el doctor José Arocena, presidente de la Corte Electoral. Doctor Arocena, buen día. Buen día, muchas gracias. En primer lugar, una precisión, una aclaración para la audiencia. ¿Cómo se procesa el presupuesto de un organismo como la Corte Electoral? La Corte Electoral, como los organismos llamados del artículo 220 de la Constitución, tiene que preparar un proyecto presupuestal que presenta al Poder Ejecutivo en las fechas que el Poder Ejecutivo dispone. Este año lo presentamos en el mes de agosto. También va enviado a la Asamblea General el mismo proyecto que presentamos al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, de acuerdo también al mismo artículo, hace las reformas que considera convenientes del proyecto presentado por los organismos del 220 y lo que envía al Parlamento son los proyectos presentados reformados de acuerdo a las políticas que prioritariamente está seleccionando el Poder Ejecutivo. O sea, el Parlamento recibe dos mensajes a propósito de la Corte Electoral. Exactamente. Recibe un mensaje directamente nuestro y recibe el mensaje del Poder Ejecutivo. ¿Y qué pasó con el mensaje del Poder Ejecutivo? El mensaje del Poder Ejecutivo, la Corte Electoral no apareció. Directamente no figura en el mensaje del Poder Ejecutivo. Se me dice que en algunos periodos anteriores alguna vez ha pasado algo parecido. Más bien es raro que pase de que organismos de la relevancia de los que están en el artículo 220 de la Constitución no aparezcan en el mensaje del Poder Ejecutivo. De todas maneras, bueno, fue así. Eso significa que el Poder Ejecutivo entiende que no hay margen para ninguno de los rubros que ustedes estaban solicitando. Ese es el mensaje indirecto, digamos. No lo dice directamente, pero el mensaje indirecto es al excluirlo del mensaje del Poder Ejecutivo, quiere decir que no habría rubro para nada de lo que estamos pidiendo. En teoría, ¿el Parlamento puede optar por cualquiera de los dos mensajes? Por supuesto. El Parlamento es totalmente libre para definir el presupuesto. Puede aumentar el tope que el Poder Ejecutivo plantea y, sobre todo, y se suele hacer, puede cambiar las atribuciones de los recursos definidos por el Poder Ejecutivo, como está pasando ahora. La famosa reasignación. La reasignación que está sucediendo en este momento, por ejemplo, con el sistema de cuidados, con los fondos orientados al sistema de cuidados. O sea, el poder Legislativo es dueño del presupuesto, en las dos cámaras. Primero en la Cámara de Diputados, termina ahora este fin de semana en la Cámara de Diputados, termina en la comisión de la Cámara de Diputados, la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, y la semana que viene el Pleno de la Cámara de Diputados lo tratará hasta que tiene que enviarlo en la semana siguiente a la Cámara de Senadores. Mientras escuchaba su explicación, me acordaba del caso del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, porque con él pasó algo similar. En el presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento, el Instituto Clemente Estable directamente no figura. Sí. Y ya escuchamos las razones de su dirección a propósito de lo que implica no tener un aumento de recursos en estos primeros 2 años, por lo menos de este periodo de gobierno. Sí. Bueno, casualmente al Clemente Estable en la reasignación que se está negociando en estos días le termina tocando algo. Sí. Cambia esa situación. Sí. No es lo mismo con la Corte Electoral, hasta ahora. Las señales son de que no es lo mismo, ¿verdad? Nosotros tenemos algunos puntos cruciales de gran urgencia entre los 16 artículos que enviamos al Poder Ejecutivo, y por las señales que se nos están dando no habría aprobación de ninguno de ellos. Vamos a ver cuáles son esos puntos cruciales. Yo los mencionaba muy en titulares en la introducción. Sí. Yo voy a empezar por el edilicio, ¿verdad? El edilicio, la Corte Electoral está en su sede central en un edificio que data de principios del siglo XX. Tiene los deterioros obvios de cualquier edificio de esa época, con problemas de manutención que se han arrastrado a lo largo de las décadas.
pero voy a hablar de un solo ejemplo, porque no tenemos tiempo para más. Me voy a dedicar al registro de expedientes. El registro de expedientes es un registro, un archivo que tiene la Corte, en el cual están los datos de todos los ciudadanos habilitados para votar en el país. Es el único registro que tiene el conjunto de la información, porque después hay otros registros que tienen informaciones parciales. Es un registro en papel. Es un registro en papel que ocupa 800 metros cuadrados y que tiene más de 200 carpetas en las que están los datos de los ciudadanos. Este registro estuvo en una época en un piso de la Corte, en el segundo piso, pero Bomberos pidió que se lo trasladara al subsuelo porque la estructura del edificio de la Corte no aguantaba el peso de ese registro. Se trasladó al subsuelo y al principio había unas emanaciones de agua, pero se hizo una canalización al costado de una pared tapada con maderas y un pozo con una bomba de achique. De manera que el agua era expulsada por esta bomba de achique al saneamiento. De alguna manera se solucionaba el problema de la invasión, digamos, de las filtraciones de agua. ¿Qué pasó? Que el edificio lindero es un edificio abandonado, ocupado por ocupantes clandestinos, se ha destrozado absolutamente toda la estructura sanitaria del edificio y el subsuelo de ese edificio es una verdadera cloaca. Es decir, terminan en ese subsuelo todas las aguas servidas de todos los ocupantes clandestinos que están en ese edificio. Entonces filtra a través de la pared al registro de expedientes, filtran las aguas servidas. Por lo cual esa canalización de agua, que antes era de agua, ahora es de aguas servidas. Ahora imagínense ustedes las emanaciones, los olores que surgen de esa canalización. Al punto que la Corte ya ha decidido sacar a los funcionarios de ahí. No pueden seguir trabajando los funcionarios ahí con esa atmósfera en la que hay problemas para la salud de los funcionarios. Los vamos a colocar en un lugar que está inmediatamente cerca, no muy lejos. ¿Por qué? Porque cada vez que se inscribe un ciudadano, cada vez que se renueva una credencial, cada vez que se hace un traslado de una credencial, hay que ir al registro de expedientes a retirar la carpeta o a incluir la carpeta en el registro. Por lo tanto, las entradas y salidas de los funcionarios a ese registro son permanentes. Nosotros habíamos planteado una solución en el presupuesto, una solución incluso sugerida por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que era la venta de un edificio que tenemos en el antiguo Palacio Soler, en Agraciada y Marcelino Sosa. Allí, frente al Palacio Legislativo. En un costado del Palacio Legislativo. Exactamente. Vender ese edificio y con ese dinero comprar un edificio que hay a menos de una cuadra de la Corte, que está en excelentes condiciones. Es un edificio nuevo, muy bien, con muy buenas plataformas en hormigón para sostener archivos, etcétera. Pero teníamos que solicitar, de acuerdo también al Consejo de Planeamiento y Presupuesto, un leasing para que nosotros pudiéramos mudarnos ya a la entrega de la primera cuota, sin esperar a la venta de Soler. La primera cuota entregada en el año 2016, o las primeras cuotas entregadas en el año 2016, nos permitía mudarnos y solucionar ya el año que viene el problema del registro de expedientes. Bueno, aparentemente esto no tendría mayorías, este artículo, es el artículo 16 del inciso 18, que es el de la Corte, enviado al Poder Ejecutivo de la Asamblea General. Este es un primer problema que lo vemos con mucha seriedad y gravedad. ¿Por qué? Porque si esto sigue empeorando, un día, espero que no llegue nunca, vamos a tener que clausurar el registro de expedientes. Clausurar el registro de expedientes supone detener la inscripción cívica. Y si hay una función de la Corte importante en estos meses que no es el periodo electoral, es la inscripción cívica. La Corte ha hecho esfuerzos muy importantes con las mesas móviles, por ejemplo, en los barrios de Montevideo, en las pequeñas ciudades del interior. Esas mesas móviles tienen que seguir funcionando y tienen que seguir aumentando la inscripción cívica. Por lo tanto, si nosotros cerráramos o clausuráramos por razones de salud, de salubridad, el registro de expedientes, generaría un efecto inmediato sobre la inscripción cívica. Para los oyentes, por si quieren observar cómo es ese depósito, cuáles son los problemas sanitarios que tiene, qué dificultades implica para quienes trabajan en él, en el muro de En Perspectiva en Facebook están colocadas ya las fotografías correspondientes, más allá de que también las vamos a publicar, por supuesto, en nuestro sitio junto con esta entrevista. Bien, este es el primer punto y
lamentablemente parecería que no vamos a obtener las mayorías necesarias para aprobar este artículo que nosotros enviamos. ¿Cuál es el dinero que se precisa para poner en marcha todo ese proceso de venta de la Casa Soler y compra del otro edificio? Lo que nosotros planteamos, la Casa Soler está tasada por Catastro en $1.600.000. Este edificio está en venta en $900.000. Pongamos que la definición de catastro sea un poquito más elevada de la realidad, pongamos que sea 1.200.000 en el que se pueda vender. De todas maneras cubre ampliamente la compra de este edificio. Las cuotas que Planeamiento y Presupuesto nos propuso son de 4 millones de pesos anuales. O sea, la primera cuota de 4 millones, la segunda cuota de 4 millones de pesos. No es una cantidad tampoco excesiva. Suponiendo que nosotros vendamos en el plazo de 2 años el edificio de Soler, no solamente reintegramos esos adelantos del Poder Ejecutivo, sino que hacemos frente a la compra total del edificio. Vamos al segundo de los puntos, la segunda de las necesidades que ustedes consideran imperiosas. Sí. La segunda sería la informatización interna de la Corte. No es el voto electrónico, vamos a no confundir. No es el voto electrónico, no. Hay algo muy curioso en esto. Cuando llega el periodo electoral, los periodistas y en general la opinión pública nos pregunta por el voto electrónico y por qué el Uruguay no hace más esfuerzos por el voto electrónico. Ustedes recuerdan que en las elecciones internas del año pasado se intentó algo así. Hubo problemas. No voy a analizar ahora los problemas ni las causas de los problemas, pero si hubo en alguna medida, alguna causalidad originada en la Corte, yo estoy convencido que se debe a las insuficiencias en materia de gestión que tiene la Corte todavía, a pesar de que ha progresado. Por ejemplo, tenemos el sistema Proteo que ha informatizado el registro patronímico, pero de todas maneras seguimos teniendo muchas dificultades en la gestión porque no tenemos incorporado a la Corte el expediente electrónico, para decirlo rápidamente. O sea, informatizar todo el expediente que hoy es en papel. Yo firmo, para decirles algo, firmo 300 expedientes por semana. El movimiento administrativo de la Corte es un movimiento de toneladas de papel. Por otro lado, no tenemos un sistema integrado de gestión. Por ejemplo, de gestión de compras, de gestión de stock, de gestión de contabilidad presupuestal. Eso tiene que ser un sistema integrado. Hay sistemas integrados. Ahora estamos tratando justamente con uno que obviamente nos cobra, el SAP, ¿no? Que es un sistema integrado de muy buen nivel y de muy buena capacidad de operatividad. Bueno, este es otro punto que le damos una gran importancia y pedimos no mucho, porque en el artículo correspondiente pedimos poquito más de 20 millones de pesos. O sea, tampoco estamos pidiendo una barbaridad. ¿Qué pasa si no lo tienen? Si no lo tenemos, lo que pasa es que vamos a seguir con los papeles y probablemente los problemas que hoy surgen de la gestión en papel, que es una falta de eficiencia para abordar claramente el voto informático electrónico, o por lo menos parcialmente la transmisión online de resultados de las mesas electorales a los centros de totalización, eso va a estar obstaculizado por nuestra propia incapacidad de gestión. La gestión informática hoy, no es un lujo. La gestión informática es una necesidad. O sea, no hay organismo que funcione sin gestión informática. Vayamos al tercer punto, que era el de un nuevo sistema de retribuciones que la Corte Electoral tiene que implementar. Exacto. Bueno, ahí hubo una ley, la ley del ejercicio del 2012, la ley de rendición de cuentas del 2012, que fue publicada en octubre del 2013, en la que el Parlamento puso un artículo, el 306, por el cual obliga a la Corte a cambiar el sistema de retribuciones que tenía hasta el momento. Y lo obliga a cambiarlo en el marco de la negociación colectiva, es decir, negociando con el sindicato AFEU, que es la Asociación de Funcionarios Electorales del Uruguay. Lo hicimos, llegamos a una conclusión, la presentamos en los 5 primeros artículos de la propuesta presupuestal de la Corte, y digamos, cuando lo presentamos en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, se nos dijo que había un costo suplementario que habría que eliminarlo. Yo había entendido que el costo suplementario no afectaba a las horas extras, que las horas extras que nos dan de los 18 meses del periodo electoral se podían distribuir presupuestalmente en los 5 años. Porque si no es así, no hay posibilidad de cambio de sistema. Porque tenemos que sustituir la hora extra por un sistema de permanencia a la orden.
que tiene algunas ventajas importantes sobre la hora extra. Yo les voy a decir rápidamente, el acuerdo nuestro con el sindicato reposa sobre la convicción de que la hora extra beneficia la permanencia del funcionario en la Corte más allá de las necesidades, simplemente para cobrar la hora extra. El sistema de permanencia a la orden es un complemento que se agrega al salario que solamente se entrega si la persona cumple con una tarea, no con el tiempo que le lleva la tarea, sino si cumple con la tarea en el tiempo que... Esto va a tener como efecto que el funcionario va a estar lo necesario en la Corte y no todo lo que debe estar hasta este momento por la hora extra. Es un sistema mucho más racional y por eso el acuerdo con el sindicato y por eso el acuerdo con el Ministerio de Trabajo, porque esto fue arbitrado por el Ministerio de Trabajo. Ahora, en este momento, ayer me llegó la noticia de que se aprobaría el sistema pero sin costo presupuestal. ¿Qué quiere decir sin costo presupuestal? Que las horas extras el volumen de horas extras que se daba en los 18 meses del periodo electoral no se va a presupuestar en los 5 años. Obviamente eso no es ni una cosa ni la otra. O sea, no podemos al mismo tiempo suspender la extensión horaria en horas extras y al mismo tiempo no tener presupuesto para el sistema de permanencia a la orden. Las dos cosas juntas paralizan a la Corte. El oyente puede estar preguntándose, entiendo muy bien las necesidades que está explicando el presidente de la Corte Electoral, pero como él mismo habrá visto, hay una cola de organismos reclamando en el Parlamento que lo de cada uno de ellos es fundamental. Entonces, ¿cómo se mete usted en ese debate? ¿Con qué argumentos dice esto sí, por lo menos estos 3 puntos tienen que estar? Porque los consideramos 3 puntos esenciales para el funcionamiento de la Corte. Y no hay que olvidar, y al oyente, la Corte no es importante solamente en el periodo electoral. Esto es algo que a mí me gustaría un día tratarlo más largamente, más ampliamente. La Corte tiene un montón de funciones que no son solamente la del periodo electoral. Y esas funciones se ven afectadas por estos problemas edilicios, por estos problemas de gestión y por estos problemas de una falta de comprensión sobre lo que debe ser un buen régimen de retribución a los funcionarios. En particular las elecciones del BPS y la de la Universidad de la República, ¿cómo entran en este cuadro? El BPS está pautado en este momento para el mes de marzo, pero el ministro de Trabajo ha presentado al Parlamento un proyecto de ley para cambiar la fecha y cambiar algunas características de la elección del BPS para el mes de septiembre. No sabemos, la ley no se ha aprobado todavía, es un proyecto de ley que está en las cámaras. La elección de la Universidad de la República es en la segunda quincena de abril, el último domingo de abril. La elección del BPS supone en el entorno de 1,5 millones de habilitados para votar, entre 1,5 millones y 2 millones de habilitados para votar. Es una elección casi nacional. Además tiene 3 órdenes, lo cual lo complica más: activos, pasivos y empresas. La elección universitaria es también una elección complicada, porque también tiene una diversidad de facultades y una diversidad de órdenes. Tienen los 3 órdenes: egresados, estudiantes y profesores. Es decir, las dos son 2 elecciones complicadas, que si nosotros no contamos con algún tipo de apoyo, ya sea permanencia a la orden o hora extra en el caso que el sistema no salga, no va a poder funcionar bien. Lo último que quería decir es que los parlamentarios pueden estarse preguntando qué hacen con el artículo 306 que votaron en el 2012 y que salió publicado en el 2013. Hay 2 posibilidades solamente: o no se aprueba y por lo tanto se vuelve al régimen anterior, o se prorroga la ejecución, que esa es otra posibilidad, o se deroga, también es una tercera, pero la prórroga de la ejecución podría eventualmente ser una salida. Lo sugiero justamente porque yo sé el embrollo en el que está metida la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, y sé lo que usted acaba de decir sobre la fila de organismos que están pidiendo, y también entiendo perfectamente la tendencia a la austeridad presupuestal que el Poder Ejecutivo quiere mantener, también lo entiendo. Doctor José Arocena, presidente de la Corte Electoral, le agradezco su visita. Nos queda pendiente para otro día esa otra charla más a fondo sobre lo que es la Corte, lo que hace. Sí, cómo no, con mucho gusto. Muchas gracias.